Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pathshala de español. Yo soy María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas de literatura española de la Edad Media, literatura española del siglo XX, así como historia de España del siglo XX y otras diversas asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 13 del paper 13, que se titula Inca Garcilaso de la Vega, comentarios reales de los incas. En el siguiente módulo vamos a presentar el surgimiento de la crónica del siglo XVII, época que se denominó como el esplendor de la crónica americana. La Crónica de Indias es uno de los documentos historiográficos más decisivos para entender el proceso del descubrimiento y la conquista de América. Después de exponer las características principales de la crónica como género, nos centraremos en la figura del Inca Garcilaso de la Vega, posiblemente el cronista más interesante de la historia americana, por su condición de criollo. La obra Los comentarios reales de los incas supone el primer hito en el que se da cuenta de la cultura, la lengua y la mitología de los incas, un pueblo casi erradicado por parte de los españoles. Vamos a pasar al primer apartado de este módulo, que se llama Inca Garcilaso de la Vega, contexto y biografía. La conquista de América entre el siglo XVI y XVII siguió los esquemas medievales en cuanto al providencialismo de la empresa de los navegantes. Desde el testimonio directo de Cristóbal Colón podemos observar la misión de llevar la religión cristiana a todo el mundo, siguiendo las palabras de su diario. Luego todos se tornarían cristianos, y así espero en nuestro Señor que vuestras altezas se determinaran a ello con mucha diligencia para tornar a la Iglesia tan grandes pueblos y los convertirán, así como han destruido aquellos que no quisieron confesar el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esta pretensión continuará a lo largo del siglo XVI, en lo que sería uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. Durante este siglo existe un recrudecimiento en el trato a los indígenas por parte de los conquistadores, que hará replantear el derecho medieval escolástico. Tanto es así que el emperador Carlos V debe promulgar las leyes nuevas en 1542, un conjunto de leyes para revisar el sistema de encomienda y mejorar las condiciones de los indios en las explotaciones españolas. Estas leyes se aprobaron debido a los fracasos de las leyes de Burgos de 1512 y Valladolid de 1513, que fueron sistemáticamente incumplidas por los encomenderos. Asimismo, también encontramos el requerimiento, un documento leído en español en voz alta a los indígenas que servía para justificar la guerra si oponían resistencia. Ante el desconocimiento del idioma se producían muchos malentendidos en ambas partes que derivaban en matanzas y violaciones de los derechos. A continuación expondremos un fragmento del original. Si no lo hicieres o en ello dilación maliciosamente pusieres, os certifico que con la ayuda de Dios encontraré poderosamente contra vosotros, y os haré guerra por todas partes y maneras que tuviere, y sujetaré al yugo y obediencias de la Iglesia y de sus altezas. Y tomaré vuestras personas y las de vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos como su Alteza mandare. Y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen, que no quieren recibir a su señor, y le resisten y contradicen, y protesto de las muertes y daños que de ellos se registrarán, serán a culpa vuestra, y no de sus altezas ni mía, ni de estos caballeros que conmigo vinieron, y de como lo digo, requiero
pido al presidente escribano que me lo dé como testimonio firmado y a los presentes ruego que de ellos sean testigos. Tanto las leyes de Burgos y Valladolid como el requerimiento tuvieron su germen en la problemática expuesta a principios del siglo XVI por el Sermón de Montesinos en 1511, que sería inspiración para Fray Bartolomé de las Casas en su defensa acérrima de los derechos divinos que poseían los indios por ser hijos de Dios. Las leyes nuevas de 1542 incluían, entre otras cosas, la abolición de las encomiendas, lo que generó numerosos altercados en los territorios americanos. También se regulaba el derecho de la herencia y los tributos por parte de las audiencias de las Indias. Por otro lado, ya con el reinado de Carlos I, de 1516 al 56, comenzó con la conquista de México a manos de Hernán Cortés y la conquista de Perú a manos de Francisco Pizarro. Ambos aplicaron prácticas inhumanas en el apartado militar, que se mantendrían hasta el siglo XVII. En 1556, ante la presión de múltiples órganos de poder, Iglesia, jesuitas y defensores de los indígenas, se prohibieron totalmente las guerras de conquista. Esta situación de abuso y despotismo de los conquistadores sobre los indios sería denunciada por muchos religiosos y cronistas del Perú, quienes se establecieron como un órgano de presión para los gobernantes en España. Nos referimos a nombres como Cieza de León, Agustín de Zárate, Cristóbal de Molina, Polo de Ondegardo, Domingo Santos Tomás, Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega o Acosta. Asimismo, existieron otros religiosos y cronistas del resto de territorios americanos que también denunciaron los abusos. No obstante, las críticas no fueron directas al sistema de encomiendas, que muchos cronistas deseaban perpetuar. Cronistas como Las Casas u Oviedo criticaron abiertamente dicho sistema, pero otros, como Zárate y Ondegardo, se pronunciaron a favor o no se manifestaron claramente porque eran encomenderos a su vez. Así pues, la segunda mitad del siglo XVI supone cierta calma en cuanto a la legislación, después de las guerras internas en los virreinatos. Según Pereña, la nueva política de reconversión inicia un programa novedoso de gobierno colonial. Sus metas y objetivos fueron la rehumanización, la pacificación y la reconciliación. En 1542 se abandona definitivamente el requerimiento y en 1573 ya no se habla de la conquista, sino de pacificación. Este proceso tiene como resultado último la promulgación de la recopilación de las leyes de Indias de 1680, donde en el libro tercero existe un apartado sobre la guerra en la que se especifica lo que no se puede hacer ni se haga la guerra a los indios de ninguna provincia para que reciban la santa fe católica o nos den obediencia, ni para ningún otro efecto. Con el reinado de Felipe II, de 1556 al 98, los indios paulatinamente se convierten en ciudadanos del Imperio español, a cambio de su mano de obra para la extracción de metales preciosos. Las tareas de evangelización continuaban, aunque ahora se explicitaba que no se deben ejecutar por la fuerza. No obstante, la fuerza religiosa de la conversión al catolicismo tendrá en la Inquisición española su defensor más destacable. En cuanto a la esfera del arte, en el siglo XVII supone un desgaste de las políticas coloniales y la inversión de las riquezas en campañas militares. Ante esta nueva crisis política y económica española, florecen autores que serían universales en cuanto a la creación literaria, poética o pictórica. Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Tirso de Molina o Velázquez fundaron el siglo de oro de las artes españolas. En las Indias estamos ante el esplendor de la crónica, aparte del desarrollo del teatro evangelizador y la poesía popular. Siguiendo las palabras de Serna, las crónicas eran fundamentales,
no solo por su valor antropológico, social, cultural, literario o histórico, sino porque muchas de ellas, como los textos de Juan de Zumárraga, de las Casas, Cieza de León, Motolinía, José de Acosta, Garcilaso de la Vega, Hernán Cortés, entre otros, estaban vinculadas a los hechos capitales de la justicia colonial en América. La crónica o el texto historiográfico como elemento sustancioso de una cultura más honda se traduce en las numerosas publicaciones de estos años. Oviedo, por su parte, afirma que la crónica del siglo XVII es ya un género robusto, estéticamente maduro e intelectualmente elevado. Existe un giro que pasa de la crónica puramente descriptiva a la crónica que interesa interpretar el sentido histórico de la conquista. La figura creadora principal era la del cronista, que ahora aporta una relectura de las crónicas anteriores, más anclada en el anecdotario o la animación aventurera. Estas crónicas se convierten en documentos etnográficos, políticos y jurídicos que permiten entender la situación colonial durante el siglo XVI. La voluntad enciclopédica de muchas de ellas aporta datos sobre los reinos incas o aztecas, desconocidos hasta la fecha. Uno de los factores sociales que interviene en la reescritura de las crónicas es la incipiente aparición, mezcla entre españoles e indios, que produce un nuevo público lector de las versiones oficialistas de la crónica por parte del gobierno español. Se trata del alzamiento de voz de los mestizos e indios, que habían permanecido en silencio durante buena parte del siglo XVI y principios del XVII. Entre los principales cronistas criollos encontramos al inca Garcilaso de la Vega, con sus comentarios reales a los incas, en 1609, o Guamán Poma de Ayala, con su nueva Crónica y Buen Gobierno, de 1516. No obstante, si atendemos a cuestiones formales y estéticas, fue el inca Garcilaso de la Vega quien recogió mayores halagos. Nació en 1539 en Cuzco, con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, 7 años después del final de la conquista de Pizarro, y fue el hijo del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, de la nobleza extremeña y de la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo. Se considera como el primer mestizo biológico y cultural de América. Los padres del inca Garcilaso nunca se casaron, pero sí tuvieron relaciones con terceras personas, hecho que sería determinante en la vida del cronista. La infancia de Garcilaso transcurre en Cuzco, con una educación noble. Por un lado, aprende el español, el latín, la gramática y los juegos ecuestres como buen hijo de español. Por otro lado, aprende el quechua de la familia de su madre, a través principalmente de relatos, fábulas y anécdotas que se pasan de una generación a otra. Esto le servirá de acopio para su gran obra, Comentarios Reales, también titulada Comentarios Reales de los Incas. Durante los años de infancia y adolescencia, se configura un cronista que desea preservar a toda costa la memoria sobre el olvido. En 1559 murió su padre, dejándole una herencia que Garcilaso aprovechó para irse a España al año siguiente. Durante su etapa española podemos diferenciar dos momentos. El primero tiene que ver con el litigio por los bienes paternos, con poco éxito, y la lucha en armas contra los moros en las Alpujarras. El segundo se refiere a su labor como cronista, en la que tiene influencia su formación humanística y su persistencia como escritor a lo largo de las últimas 3 décadas de su vida. Uno de los aspectos más innovadores del inca Garcilaso fue el autorreconocimiento de ser mestizo. Esta posición era impensable para la época, y fue él mismo quien añadió la etiqueta de inca delante de su nombre como una muestra identitaria de pertenencia a ambos mundos. Este dilema se traduce en su escritura,
en la que se demuestra que se sentía más español en América y más americano en España. Del estilo de Garcilaso emana un aura reivindicativa, expuesta desde la concordancia. Según Oviedo, lo característico de su visión es el esfuerzo por someter al filtro de la reflexión serena las pasiones desatadas por el trauma de la conquista. El cronista realiza una reescritura interpretativa. La idea clave es ser un comentarista intérprete en varios niveles: lingüístico, histórico, espiritual e intelectual. El Inca tiene conocimiento del pasado incaico y este es minucioso y exhaustivo en el cotejo de fuentes. Muchos parajes de sus textos son copia del texto de otros cronistas, con los que se puede contrastar las fuentes. No sabemos hasta qué punto el relato del Inca es riguroso, pero sí podemos advertir una cantidad ingente de fuentes primarias, ausentes en las primeras crónicas del siglo XVI. También resulta interesante resaltar la manera en la que el autor se autorreferencia y se incluye en el texto, como un sujeto activo de la historia. Todo ello desde una crónica con un tono arcaizante, nostálgico e idealizado, que expresa la compatibilidad de las leyes de ambos gobiernos, tanto el español como el inca, cuyo objetivo común era extender los comentarios reales de los incas o comentarios reales, publicada en Lisboa en 1609, supuso la obra más importante del trabajo cronístico del Inca Garcilaso de la Vega. En este documento, el cronista peruano expuso la historia, cultura y costumbres de los incas y otros pueblos del antiguo Perú. No exento de polémicas, el libro fue prohibido después del levantamiento de Túpac Amaru II. La corona española consideró que sería una obra peligrosa, debido a su contenido histórico e identitario que rememoraba el pasado de los indígenas. Otras obras importantes del Inca Garcilaso son La Florida del Inca, en Lisboa 1605, y El relato de la conquista española de Florida, y la segunda parte de los comentarios reales, también titulada como Historia General del Perú, en Córdoba en 1617. Este último título fue publicado de manera póstuma, donde el autor traza una panorámica sobre la conquista del Perú y el inicio del virreinato. La intención de los comentarios pasa por interpretar la historia reciente del Perú, de la que ya hablaron muchos otros cronistas. En su proemio al lector podemos advertir las siguientes motivaciones. Aunque ha habido españoles curiosos que han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo, como la de México, la del Perú y las de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera que de ellos se pudiera dar que lo que he notado particularmente en las costas que del Perú he visto escritas, de las cuales, como natural de la ciudad del Cuzco, que fue otra Roma en aquel imperio, tengo más larga y clara noticia de la que basta ahora los escritores han dado. Verdad es que tocan muchas cosas de las muy grandes que aquella república tuvo, pero escríbenlas tan cortamente que aun las muy notorias para mí, de las maneras que las dicen, las entiendo mal. Por lo cual, forzado del amor natural de la patria, me ofrecí al trabajo de escribir estos comentarios, donde clara y distintivamente se verán las cosas que en aquella república había antes de los españoles. Así, en los ritos de su vana religión, como en el gobierno que en paz y en guerra sus reyes tuvieron, y todo lo demás que de aquellos indios se puede decir, desde lo más ínfimo del ejercicio de los vasallos hasta lo más alto de la corona real. En este fragmento se aprecia cómo el Inca conoce ampliamente la historia de los incas. Para el propio Garcilaso existe un elogio al Tahuantinsuyo o Imperio Inca, considerándolo como una sucesión natural hacia las leyes divinas del cristianismo. Por lo tanto, al igual que en otros cronistas, existe una visión
providencialista de la historia. Los españoles son los encargados de traer la esperanza a ese nuevo mundo. Como parte del itinerario histórico, el Inca recoge la fundación de Cuzco como capital del gran imperio Inca en el siglo XVI, donde explica lo siguiente: nuestros príncipes, viéndole mucha gente que se les alegaba, dieron orden que unos se ocupasen en proveer de su comida campestre para todos, porque la hambre no los volviese a derramar por los montes. Mandó que otros trabajasen en hacer chozas y casas, dando el Inca la traza como las habían de hacer. De esta manera se principió a poblar esta nuestra ciudad imperial, dividida en dos medios, que llamaron Anán Cozco, que como sabes quiere decir Cozco el Alto, y Urín Cozco, que es el Cozco Bajo. Numerosos capítulos de los comentarios reales se refieren a motivos culturales de los antiguos incas, nombres de dioses, la significación de las palabras, la enseñanza de las fábulas, los ritos o los malentendidos de los españoles con el quechua, realzan el valor historiográfico y memorístico de esta obra. Cabe destacar la interesante reflexión filológica de un Garcilaso que expone el uso léxico del quechua en el capítulo 31, todo lo cual es inventado por los indios, con pretensión de que siquiera por semejanza se les haga alguna cortesía. Esto afirmo como indio que conozco la natural condición de los indios y digo que no tuvieron ídolos con nombre de Trinidad. Y aunque el general lenguaje del Perú, por ser tan corto de vocablos, comprehende en junto con solo 1, 3 y 4 cosas diferentes, como el nombre Ilapa, que comprende el relámpago, trueno y rayo, y este nombre maqui, que es mano, comprende la mano, la tabla del brazo y el molledo. Lo mismo es del nombre chaqui, que pronunciada llanamente como letras castellanas, quiere decir pie, comprende el pie, la pierna y el muslo, y por el semejante otros muchos nombres que pudiéramos traer a cuenta. Es interesante apuntar también el número de referencias toponímicas y el destacado papel de la astrología dentro de la cultura inca. Por otra parte, el Inca Garcilaso realiza una genealogía de los reyes y las familias reales del imperio inca, con el contraste de fuentes señalado anteriormente. Sin duda alguna, los comentarios reales es un documento imprescindible para entender la naturaleza de la conquista de América y las costumbres de sus primeros pobladores. Como conclusión, podemos decir que, en definitiva, durante el siglo XVII se produce un cambio en el quehacer de la crónica. El Inca Garcilaso de la Vega usa la profundización en el otro como norma, con el conocimiento de la lengua, con terminología de las leyendas y los mitos, al contrario de los primeros cronistas, cuyo análisis solo llegaba. Por lo tanto, el cambio de la crónica varía del sujeto emisor. Si bien en el siglo anterior los sujetos eran conquistadores, sin ningún tipo de vínculo racial, histórico o cultural, en el siglo XVI y en el siglo XVII empieza una mestización de la crónica. Esto conlleva al mismo tiempo a un replanteamiento de la personalidad y una crisis identitaria, referida como la no pertenencia a ningún mundo. Y esto es todo respecto a este módulo. Muchas gracias por escuchar.